Antes de seguir con el video les quiero avisar que estamos haciendo un sorteo súper especial en Twitter, el link lo tienen en la descripción, donde estamos sorteando 2175 Valorant Points o VP que equivalen aproximadamente a $15. Esto es gracias a ustedes y a los patrocinios que yo puedo llegar a encontrar a lo largo de los videos que puede llegar a hacer, así que nada, es una especie de agradecimiento a ustedes que estuvieron siempre apoyando al canal. Recuerden que el link del sorteo lo tienen en la descripción y tienen hasta el 5 del 8 del mes siguiente para participar, sería el 5 de agosto, así que nada gente, el link del sorteo lo tienen en la descripción, son 2000 puntos de Valorant Points, así que ahora sin más, vamos a seguir con el video. Basándome en una encuesta del canal, más del 80% de ustedes se encuentran en un elo bajo, ya sea oro, plata o hierro, y seguramente me van a preguntar qué puedo hacer para salir de ese rango y empezar a afrontar nuevos objetivos o nuevas metas. El día de hoy les voy a enseñar tips muy fáciles para que puedan salir de ese rango y escapar por fin de lo que sería el low elo o elo bajo en Valorant. Así que el día de hoy vamos a aprender tips muy fáciles para salir o escapar de rango bajo. Ahora sí, comencemos. El primer consejo que les puedo dar si quieren salir de rango bajo es sí o sí tener algún micrófono o algún método para comunicarse con el resto de sus compañeros o de ese equipo de Valorant. A ver, es muy importante el hecho de que puedan comunicarse dando calls, dando advertencias o callouts que sean muy importantes para el equipo. El hecho de que ustedes tengan un micrófono les va a permitir eso, el poder comunicarse con sus equipos. Ahora, ustedes me van a preguntar, pero tengo uno que no se escucha muy bien. A ver, aunque sea el micrófono más económico que ustedes puedan conseguir, les va a ayudar muchísimo. Seguramente vos que estás viendo el video te encontraste con algún tipo que no tenía micrófono y te habrá dado una bronca terrible. Así que si vos sos uno de ellos que no tiene micrófono, trata de conseguirte uno y haceme caso que la diferencia la vas a notar. Y encima de eso le vas a alegrar el día a varias personas que le toquen en tu equipo o que te toquen en tu equipo. Así que bueno, si te tocó alguna vez alguno similar, por favor déjame en los comentarios si alguna vez jugaste con esa persona que jamás habló a lo largo de toda la partida. Suele pasar, pero bueno. Pasemos con el segundo tip y es el calentar. Calentar no quiere decir que calientes solamente el aim. Calentar quiere decir calentar todo lo que tenga que ver hacia el movimiento, hacia el aim, hacia algún strafe, etc. Por ejemplo, si utilizas Raze, lo que podrías hacer es meterte al campo de tiro y empezar a tirarse 4 por doquier. ¿Para qué te sirve esto? Para así ya tener más o menos más fresco el tema de los C4 y la movida de los C4 para que no tengas que estar tan frío cuando estés jugando una partida. ¿Esto para qué te sirve? Porque cuando vos estés jugando te vas a notar la diferencia, que si no practicaste nada o si estuviste practicando unos 20 minutos antes de mandarte, vas a ver que vas a estar mucho más fresco con el tema de los C4 o con el movimiento. Por ejemplo, con Omen lo que podrían hacer es meterse a un mapa personalizado y empezar a tepearse rápido. Mover, saltar, estrafear, pero muy importante eso, el hecho de que puedan moverse y estén frescos y calienten antes de meterse una partida, no solamente el aim. A ver, es obvio que el aim también lo tienen que calentar y ya lo dije en un video para mejorar en Valorant y para subir a diamante, pero también no solamente calienten el aim sino también el movimiento. Muévanse en el mapa, salten por todos lados, tampoco tanto, pero muévanse y practiquen y calienten antes de meterse una partida en algún campo de tiro o métanse en una partida personalizada o también en un spy rush y empiecen a saltar por todos lados y empiecen a moverse. El hecho de que ustedes se estén moviendo constantemente les va a permitir tener una mayor facilidad y ubicación a lo largo de sus partidas. Así que bueno, pasemos a lo siguiente, que es el movimiento, que es muy relacionado a lo que estábamos hablando. El movimiento, o en este caso también lo que podríamos llamarle el bunny hop, les va a ayudar muchísimo para moverse y a continuar el paso anterior o el tip anterior que les estaba contando. ¿Qué es el bunny hop? Como están viendo en pantalla estoy mostrando lo que sería un pequeño gameplay donde yo estoy haciendo bunny hop. El bunny hop es una estrategia para, entre comillas, llegar más rápido a ciertos objetivos y hacer diferentes tipos de strafe a la izquierda y a la derecha. Strafe es eso, saltar a la derecha y saltar a la izquierda constantemente y llegar a objetivos o a metas a distancias que costaría más yendo caminando o corriendo. No se suele hacer mucho en otros tipos de juegos, es algo que pasa solamente en los shooters, más que nada, como por ejemplo en Counter, en Valorant, en Counter y en algún otro juego más en shooter que ahora no me sale, pero es muy común. Si alguna vez vos viste que en CSGO lo hacían, es porque acá también se va a poder. Así que bueno, solamente como ven en pantalla, tienen que saltar a la derecha, saltar a la izquierda, ir ubicando y apenas tocan el piso directamente vuelven a saltar. Si quieren algún video explicando esto, me lo dejan en los comentarios, cómo hacer bunny hop en Valorant, así que es muy importante.
tanto esto como el posicionamiento en general. Ustedes con el Strafe o con el Bunny Hop les va a ayudar muchísimo para posicionarse o para entrar a algún site. Por ejemplo, estamos en el mapa de Heaven y pasamos por larga S strafeando y rápido y nos saltamos al que está dándole puertas y nos ponemos atrás de la caja, y eso nos va a ayudar muchísimo el posicionamiento del Strafe para llegar más rápido a los lugares, y no solamente eso, sino también para evitar algún que otro disparo o que nos vean al movernos tan rápido. Así que bueno, si pueden optimizar eso, muchísimo mejor, les va a ayudar muchísimo. Así que pasemos con la siguiente, y es administrar bien o gestionar bien su definitiva o ultimate, como le quieran decir. Veo mucha gente que, por ejemplo, no sabe cuál es el tiempo correcto o cuándo tienen que accionar su definitiva. No saben cuándo tienen que activarla, no saben si la activo o no la activo. Hay gente que directamente no la activa nunca. O sea, no sé si alguna vez le pasó a ustedes que juegan con alguien y nunca usó la ultimate, siempre pura bala, y no sabe que tiene una ultimate. Su personaje puede tirar flecha, puede tirar, no sé, una lluvia de balas, lo que sea, y la persona nunca usó la ultimate. Así que lo que tienen que empezar a hacer es eso, practicar. ¿Y cómo practico cuando sé cuándo tengo que tirar la ultimate o no? Métete a partidas normales, no te metas a competitivas, métete a partidas normales y también empezá a utilizar las ultis ahí. También te puedes meter una Spy Rush, por ejemplo, pero las normales es el mejor ejemplo que les puedo dar para practicarla, porque es como una partida larga y es como una ranked. En cambio, un Spy Rush es más corto. Practiquen el saber administrar su definitiva. Lo que pueden hacer es meterse una normal y empezar a usar la ulti apenas cada vez que la tengan, o al principio a tirarla cuando apenas la tengan, y después empezar a ver, vamos a dejar de tirar toda la ronda la ulti, vamos a empezar a ver cuándo me conviene tirarla y cuándo no. Así que bueno, muy importante el saber gestionar la ulti. Metete eso en la cabeza y vas a ver que el uso de la ulti te va a ayudar muchísimo a la hora de ingresar a un site, de defender un site o también hacer un retake. Así que bueno, muy importante. Pasemos a lo siguiente, que es el tiempo y la práctica. A ver, ¿qué tipo de jugador sos? ¿Te consideras un jugador casual o un jugador competitivo? Acá hay que definir bien para qué estamos en Valorant. Para divertirnos, de vez en cuando una casual o una casual ranked, que yo también le digo así, casual competitiva, o realmente a enfocarnos a subir de rango. Tenés que ponerte como objetivo, o vas a jugar casual, tranqui, de vez en cuando jugás una ranked y jugás ranked pero ahí nomás, o si realmente te propones salir de lo bajo. Así que bueno, no es tan fácil. Para esto requieren paciencia, requieren esfuerzo, tienen que corregir errores. Fíjense qué es lo que están cometiendo mal, qué es lo que están haciendo mal. Digan, mira, a ver, me asomé por larga, 20 veces me hicieron la misma jugada. Si el enemigo es astuto, lo que va a hacer es aprender de lo que ustedes están haciendo, va a aumentar su game sense y va a saber cuál va a ser tu próximo movimiento. Así que trata de corregir eso, trata de pensar por qué morís. ¿Por qué morí acá? ¿Por qué rushé? No tenía que rushear, no lo hagas más. Son cosas muy, muy tontas y que seguramente si le pones las pilas vas a poder corregirlo. Yo confío en vos, así que trata de corregir eso, pregúntate a vos mismo por qué estoy asomando, por qué estoy muriendo, no tengo que asomar. No es la necesidad, no hay forma de que haga lo mismo de nuevo. Así que ponete eso en práctica y vas a ver que si se ponen a pensar, si realmente son jugadores casuales o jugadores competitivos, van a poder salir de lo bajo tranquilamente. Así que pasemos con lo siguiente. El siguiente punto está muy relacionado a uno de los videos que subí días atrás, y sí, como están viendo en pantalla, es mirar o espectear las partidas de los jugadores profesionales. ¿Por qué les digo esto? No es que les digo para que le quiero chupar las medias a Mixwell o a, no sé, a Hiko, al que sea. No. Gente, ellos son los que de verdad saben. Son los Messi y el Cristiano Ronaldo o el Ronaldo del juego. Miren cómo juegan ellos. Fíjense qué es lo que hace cuando juegan un torneo. Fíjense si realmente cómo se mueven, cuáles son las estrategias que ellos siguen y cópienles. Es la mejor forma de aprender. Mirar al que realmente sabe lo que está haciendo. Por más de que el juego sea muy reciente, ellos ya tienen una capacidad mental o psicológica increíble, así que miren a los que de verdad saben. Si bien me están viendo a mí, que la verdad les agradezco un montón, yo les estoy dando el consejo, miren a los que realmente saben. Hay que ser humildes y saber admitir que yo no soy absolutamente nadie en comparación a ellos. Yo solamente les estoy transmitiendo el mensaje y que miren a la gente que sí sabe. Por ejemplo, pueden mirar a Mixwell, que tenemos a uno de los mejores jugadores de habla hispana, mejor dicho, el mejor jugador de habla hispana, que ya lo subí, ahí tienen un video en una etiquetita por acá, no sé dónde la voy a dejar. Después lo tienen a Hiko, a Shroud, a Tense, a DC. Son jugadores muy, muy competitivos y que, por ejemplo, vienen de otros juegos, como por ejemplo Hiko, Shroud o Mixwell, que vienen del Counter-Strike, y la verdad que les recomiendo muchísimo el hecho de que empiecen a mirar cómo son su forma de jugar y posicionarse tanto para torneos o para jugadas amistosas. Así que muy bien, pasemos con el siguiente punto. Estos días recibí muchísimos comentarios que me decían, che Diego, ¿qué puedo hacer para subir de rango? No doy más, no puedo salir del elo. Lo primero que les digo a ustedes o a la gente que me habla es, ¿con quién jugás? ¿Jugás solo? Conseguite un dúo.
conseguirte un dúo es lo mejor que puedes hacer. Yo sé que no es fácil, porque no todos tenemos a alguien que pueda conectarse a la misma hora que nosotros, quizás por cuestiones de tiempo o franjas horarias, o también por servidores, capaz que son de servidores distintos, no todos somos del mismo servidor, pero lo que les recomiendo es jugar siempre con un dúo, meterse a una partida de solo, capaz que te puedes encontrar un squad de 4 que son súper tóxicos, que te bardean, que te insultan, no te dejan hacer nada, y quizás si te metes con un dúo lo que puedes hacer es, primero asegurarte que los dos jueguen diferentes agentes. Si los dos juegan, por ejemplo, main Sage, si tu amigo juega Sage y vos juegas Sage, estamos en problema. Traten de jugar, primero que nada, agentes distintos, o mainear agentes distintos. Muy bien, y lo siguiente sería calearse la información. Si bien que tienen que calear al equipo, calense entre ustedes. Ustedes se entienden, son amigos o son compañeros de juego. Calense constantemente y coordinen cosas con él o con tu amigo si tu equipo no te escucha o no te da artículo. Muchas veces pasa que te metes a una partida y el equipo está más callado que, no sé, no me sale nada, pero está más callado que no sé qué. Así que lo más probable es que lo mejor que puedes hacer es meterte un dúo y decir, mira, escúchame, estos no están haciendo un carajo, no quieren salir de rango, ellos se quieren quedar en plata. Que se queden en plata, que se queden en hierro, que se queden en oro. Nosotros queremos subir a platino. ¿Cómo lo hacemos? Yo y vos la carreamos como podamos. Sé que no es la mejor forma de decir esto, ya que todos deberíamos aportar un grano de arena para ganar la partida, pero no siempre pasa y lo mejor que pueden hacer es jugar con algún amigo o un colega que tenga todas las ganas como ustedes para subir de rango y escapar. Así que vamos con el siguiente tip. El siguiente punto es muy importante y es la fase de piqueo de agentes. Muchas veces sucede que entramos en una partida y agarramos y piqueamos lo primero porque no, yo soy main Sage, vamos a piquear Sage. No, yo juego con Omen. No quiero que nadie más juegue Omen, yo voy a jugar Omen. Me mando con Omen. Muchas veces pasa esto y la verdad que está muy mal. Ustedes lo que tienen que hacer es no fijar automáticamente un campeón, no bloquear un campeón, un agente, un personaje, sino esperar a ver qué es lo que falta al equipo, qué le falta al equipo para complementarse. Ya sea, por ejemplo, a ver, no tenemos una Sage, queremos jugar con un personaje que reviva, queremos un personaje que no esté curando, no queremos, por ejemplo, un Cypher, queremos una Sage. Bueno, si quieren apostar por una Sage, pero jueguen con una Sage, fíjense lo que falta. Muchas veces pasa también que, por ejemplo, tenemos, no sé, tenemos un Brimstone, tenemos un Omen, tenemos una Viper. ¿Para qué tantos campeones de lo mismo? O sea, tenemos los 3 campeones, smokean, tiran humos. Está bien, tienen habilidades distintas, pero tiran humo los 3. ¿Para qué vamos a jugar con 3? Capaz que nos conviene jugar con algún duelista, con algún iniciador, con alguno que tire humos, con alguno que defiende, que dé un poquito de visión. Y eso es buscar lo que sería el complemento perfecto entre un iniciador, un atacante, la visión y el control de masas. Así que nada, espero que les haya gustado el video, llegamos al final y lo quise hacer bastante rápido ya que los videos largos sé que les cuesta verlos completos y es un poquito aburrido. Así que nada gente, espero que les haya gustado, por favor métanse al Discord que está en la descripción, suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo para seguir trayendo este tipo de videos y nada más. Así que nada gente, espero que les haya gustado, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.